¿Cómo andan, queridos teófilos? ¿Cómo andan, queridas teófilas? Vamos a estudiar hoy la forma en que Jesús hacía presente el reino de Dios, o mejor dicho, cómo mostraba Jesús que el reino de Dios estaba presente en medio del pueblo de Israel. En principio vamos a trabajar con un texto del Evangelio de Marcos. Es un texto donde hay un milagro exorcismo de parte de Jesús que se va a realizar el primer día de la semana, para el día más importante, mejor dicho, del pueblo judío, que es el sábado con el Shabbat, día de oración, día de encuentro con el Señor, porque justamente hace referencia al séptimo día del relato de la creación, donde Dios, una vez que había creado todo y al ser humano como puesto en su cúspide para administrar toda la creación, el séptimo día como que descansa. Ese descanso, dicen algunos exégetas, que hay que entenderlo como la libertad que Dios le termina dando a la creación. Si Dios hubiera actuado después de la creación del ser humano y luego de haberle dicho que tenía que administrar todas las cosas creadas, hubiera de alguna manera intervenido en su autonomía y hubiera intervenido en su libertad. Por lo tanto, de alguna manera, ese espacio que Dios se pone a sí mismo es un espacio donde da libertad al ser humano y le da autonomía. Esto justamente pasará un sábado. La tradición judía posterior va a ir pensando el sábado como, vuelvo a insistir, el día de culto oficial, el día de culto por excelencia para encontrarse con el Señor. En ese día, un sábado, en Galilea, en la ciudad de Cafarnaúm, Jesús entra en una sinagoga y expulsa un demonio. Enseña y expulsa un demonio con autoridad. Enseña con autoridad y expulsa con la autoridad del Espíritu un demonio. Vamos a introducirnos en el texto para ver cómo Jesús realizaba milagros a fin de mostrar que el reino de Dios estaba presente, que no solamente era una cuestión discursiva, que no solamente era una cuestión que a él le parecía subjetiva, por así decirlo, sino que los milagros de Jesús, los exorcismos de Jesús, nos muestran que el reino de Dios ya estaba operante en medio del pueblo de Israel. Voy a poner las notas de clase, me voy a achicar como siempre para que ustedes puedan verlas y podamos trabajar con respecto a esta cuestión. Entonces, el texto que vamos a ver es Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 21 al versículo 28. Tomé uno de los tantos ejemplos que hay en Marcos, Mateo y Lucas con respecto a los milagros de Jesús. Dejo de lado a Juan porque Juan va a tener otra connotación con respecto a los milagros y nos va a hablar más bien de signos, que ya vamos a ver de qué se trata, y seguramente la clase que viene vamos a profundizar esa cuestión para distinguirlos de los milagros de Jesús. Tomé tan sencillamente uno a fin de no hacer algo tan exhaustivo, simplemente profundizar en algunos signos bien concretos acerca de cómo Jesús, a través de sus milagros, mostraba que ese reino de Dios ya estaba presente. Estamos recorriendo la vida pública de Jesús desde hace ya unas clases. Ya vimos la vida de la infancia, luego vimos lo poquito que se podía decir sobre la vida oculta de Jesús y ahora entramos en la vida pública ya hace unas semanas y trabajamos el texto del bautismo, trabajamos el texto de las tentaciones, trabajamos el texto del reino de Dios, o este Jesús que sale a anunciar el reino de Dios luego de haber sido tentado en el desierto. Y ahora uno de los primeros gestos que realiza en el Evangelio de Marcos es un milagro, un exorcismo, como les dije, dentro de una sinagoga en Cafarnaúm un día sábado. Como se comentó en la clase pasada, Jesús predicaba el reino no solo con palabras, sino también con obras. En definitiva, Jesús predicaba el reino de Dios con su forma de vivir, ¿no? A veces hablaba y a veces obraba. Cabe destacar que parte fundamental de los relatos de sus obras
nos narran a un Jesús que hace milagros. De todo el conjunto de las obras de Jesús, dejemos de lado las palabras, de las obras de Jesús, la gran mayoría tienen que ver con milagros, con exorcismos, ¿no? Es decir, con gestos que demuestran la autoridad de Jesús, pero no solamente para que uno se concentre en él. Y él no es el principal target, por así decirlo, de los milagros ni de los exorcismos, sino que él realiza estas cuestiones con la autoridad que le dio el Espíritu, ¿no? Recuerden el texto del bautismo, y de alguna manera mostrando cómo se van liberando las personas, cómo se van curando las personas, cómo se le van perdonando los pecados a las personas. Entonces muestra que el reino de Dios realmente está operante, el día del Señor ha llegado y la salvación está cerca y está para todos aquellos que se convierten y creen en la buena noticia, como vimos la clase pasada. Entonces, Jesús hace milagros, sana enfermedades, exorciza, detiene una tempestad al despertarse en una barca, multiplica los panes, etc. Pero, ¿cuál es el verdadero sentido de estos milagros? ¿Por qué Jesús los hacía? ¿Los hacía solo por pedido? ¿Los ofrecía porque sí? Acá está la cuestión. En los sinópticos, Jesús hará milagros para mostrar que el reino que él predicaba ya estaba operante en medio de ellos, ¿no? El reino que hablamos la clase pasada, esa soberanía de Dios en medio de la humanidad que iba ordenando, que iba dando libertad, que iba salvando. Para todo aquel que se convirtiera y creyera, mejor dicho, en esa buena noticia. Distintos serán los relatos de milagros en el Evangelio de Juan, cuestión que sí veremos la clase que viene. En el Evangelio de Juan, los milagros de Jesús se llaman signos y tienen como finalidad despertar la fe de los creyentes. En los sinópticos, los milagros, como les vengo diciendo desde el principio de este video, tienen la intención de mostrar que el reino de Dios ya está obrando. Son como manifestaciones, como pruebas de ese reino que ya está operante en medio del pueblo. En Juan, los signos sí serán para despertar la fe de los creyentes en este Jesús. Lo vamos a ver determinado con referencia a la estructura de los signos y seguramente profundizaremos en alguno de los 7 signos que nos hablan los primeros capítulos o la primera parte del Evangelio de Juan. En los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, los milagros de Jesús, vuelvo a insistir, son para demostrar que el reino está en medio del pueblo y que ese reino crece, va creciendo a pesar de lo que el ser humano haga, porque la fuerza de Dios lo va haciendo crecer. En algún momento Jesús define en una de las parábolas que el reino del reino de Dios se parece a una semilla que va creciendo mientras uno incluso duerme, ¿no? En este sentido, es la fuerza de Dios la que va haciendo crecer el reino a pesar incluso de que el ser humano con sus prácticas, sus estructuras, cómo va viviendo social, política y económicamente, a veces impida que este reino se haga presente. Ya llegará el momento donde el reino se manifestará en su plenitud, que es con esta segunda venida de Cristo o la paz que seguramente veremos en Teología 3. Recuerden que cada una de las comunidades cristianas de los orígenes interpretó la vida de Jesús, su mensaje y las obras que él realizó según la propia realidad y la intencionalidad teológica de los escritos dominantes de la misma, ¿no? Obviamente que en el número, Mateo, Marcos, Lucas y Pablo, cuando le escribía a las distintas comunidades, tomaban los escritos, tomaban, mejor dicho, la vida de Jesús, las tradiciones que iban dando vuelta acerca de la vida de Jesús, y de alguna manera, como ya explicamos, lo iban acomodando para poder dar un mensaje a una determinada comunidad que estaba atravesando un momento particular. Esto no significa que cada uno inventó lo que quiso inventar, ni tergiversó las cosas que quería tergiversar, sino
En tanto son cuestiones religiosas, las guardaban de la mejor manera posible, lo que no significaba que podían hacerle algún que otro retoque a fin de marcar un determinado aspecto de la situación para dar un mensaje teológico particular. Ese mensaje teológico en el núcleo, por así decirlo, de cada uno, siempre es el mismo, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados, va a decir Pablo. De alguna manera eso resume absolutamente todo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo hace referencia a Jesús como el Mesías, un Jesús resucitado, por lo tanto, y que nos vino a salvar. En un montón de otros aspectos, obviamente en lo nuclear de nuestra fe, los evangelios y las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, obviamente que nos refieren lo mismo. Eso no significa, como dijimos algunas clases atrás, que no haya matices. Cuando tratamos las diferencias entre los textos bíblicos, dijimos que no podemos decir que porque el sentido de los milagros signos fuera distinto en los sinópticos que en Juan, estos hayan sido pura mentira o no hayan sido históricos. Al contrario, según los diversos criterios de historicidad que vimos clases atrás, estaríamos más inclinados a pensar que sí lo fueron. Porque piensen ustedes, si un mismo texto, no sé, la curación de un paralítico que traen unas personas a un lugar donde Jesús estaba y lo bajan en una camilla, que lo bajen por el techo, que lo metan por la parte de atrás de la casa, o lo que fuera, en realidad nos está hablando, a pesar de las diferencias, del mismo hecho, en comunidades distintas, a pocos años de la muerte de Jesús. Por lo tanto, evidentemente tiene que haber un trasfondo que sea histórico, ¿no? ¿Cómo puede ser que personas distintas inventaran una misma historia y en comunidades alejadas geográficamente? Digo, no tendría mucho sentido que eso sucediera, ¿no? Cada vez hay menos dudas, con respecto a esto último. Sería muy raro que diversas comunidades cristianas de los orígenes, muy cercanas en el tiempo a Jesús, y dado el respeto que empezó a surgir con respecto a él como Señor, cuando en la Biblia aparece el término Señor, en realidad está queriendo decir que es Dios, ¿no? Señor es un término bíblico que se atribuye solo a Dios. Entonces, cuando se refieren a Jesús como Señor, ya lo estaban viendo como Dios. Y con Dios, o con lo que Dios dice, uno no lo tergiversa, porque justamente lo dijo Dios, no lo dijo un ser humano, lo dijo lo trascendente, el creador, el que nos sostiene con la vida. Entonces es muy raro que inventaran cosas milagreras acerca de Jesús, ¿no? Como solamente para dar algún mensaje teológico. Tiene que haber algo de trasfondo histórico que haya pasado con respecto a los milagros. Incluso los evangelios en general nos muestran a Jesús como una especie de taumaturgo, ¿no? Es decir, como una persona que hace milagros. Están en los 3 evangelios. Juan, a pesar de que le da una vuelta teológica, no deja de mostrar en el fondo que Jesús hacía cosas en algún punto extraordinarias por la fuerza del Espíritu que operaba en él. Por lo tanto, vuelvo a insistir, es raro que una comunidad en Asia Menor, que en Jerusalén incluso, donde estaría como la ortodoxia judía hasta el año 70, en Roma, se hablara de lo mismo, de milagros de Jesús, solo por cuestiones inventadas y que incluso utilizara las mismas situaciones o haya relatos muy similares en los distintos evangelios, ¿no? Tiene que haber un trasfondo histórico. Evidentemente fue una de las notas principales que los discípulos de Jesús, los 12 y el otro grupo de los discípulos más amplio, recordaron de Jesús tras su muerte y su resurrección, ¿no? Por eso están escritos como símbolos del reino, signos operantes de ese reino que ya estaba dando vuelta entre la humanidad. Hoy vamos a recorrer entonces una perícopa, un texto o una unidad literaria propiamente dicha, del Evangelio de Marcos, donde se nos presentará un milagro y exorcismo de Jesús. ¿Podríamos recorrer otros caminos? Sí.
¿Podríamos recorrer otros textos? También. Pero la simplicidad de Marcos, en lugar de que en su obra aparece el texto y la sucesión de milagros en la que está inserto este texto, me pareció que nos puede ayudar a comprender mejor la idea de que Jesús realizaba milagros para mostrar que el reino ya estaba presente y operante en medio de la humanidad. Un reino que estaba en camino de plenitud. De hecho, en teología hay una frase muy famosa cuando se habla de escatología, es decir, acerca de lo escatón, acerca de lo último, de lo novísimo, que dice algo así: el reino está ya o ya está, pero todavía no, ¿no? Es una escatología del ya, pero del todavía no. Es decir, está operante, pero todavía no se ha manifestado en su plenitud. Entonces, vamos a sumergirnos propiamente en este texto, en el texto de Marcos. Pero eso lo vamos a hacer ya en el próximo video, como para no hacer tan extensa esta cuestión y dejar en este presentada la cuestión del momento sincrético, que es recuperar los contenidos de las clases anteriores, ubicarnos en el programa donde estamos y presentar la temática que a continuación vamos a desarrollar. Recuerden, vamos a ver un texto de Marcos muy singular en su ubicación en este evangelio. No está en el medio, no está al final, sino al principio y seguido de lo que venimos trabajando, seguido del anuncio de Jesús del reino, del inicio del reino, del llamado a la conversión, del llamado de los primeros discípulos, y que por lo tanto tienen un valor en algún punto fundamental y nos van a condensar elementos teológicos que luego se van a desarrollar a lo largo del resto de los capítulos del Evangelio de Marcos. Entonces nos vemos en el próximo video para introducirnos directamente, sí, en el texto de Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28.